El territorio que hoy se conoce como Estados Unidos, al igual que el resto de América, surgió de la colonización europea, que en su caso se dio con la llegada de los ingleses entre los siglos XVII y XVIII. El choque de los indios nativos americanos fue bastante más sangriento que en el caso de América del Sur, con la llegada de españoles y portugueses. La acción de los ingleses se puede tomar como un auténtico genocidio. Los ingleses fundaron 13 colonias al este de los Apalaches y se fueron extendiendo con permisos otorgados por Isabel I a las actuales Florida, Virginia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Pasaron algunos años y Norteamérica se llenó de inmigrantes no ingleses, como alemanes y suecos. Llegaron también los primeros esclavos africanos en 1619. Los neerlandeses obtendrían la isla de Manhattan, aunque luego los ingleses se harían de ella. Las potencias coloniales más importantes de la época, sin embargo, eran España y Francia. Estas empezarían a tomar parte de América del Norte. España se haría de Florida y California, mientras que Francia con Luisiana. Se empezaron a competir por territorio, y pronto Reino Unido y Francia estaban envueltos en la llamada Guerra Franco-India. España y algunos grupos indígenas apoyaron a Francia, y la Confederación Iroquesa a Inglaterra. La corona inglesa sería de la victoria en el año 1754, controlando los territorios que hasta ese momento controlaban franceses y españoles. Como los británicos no tuvieron el don del agradecimiento, el esfuerzo de los indios en la guerra no fue recompensado. Para 1675 los impuestos aumentaban y aumentaban, y debían ser pagados en moneda británica. Además, se crearon otros impuestos como el famoso impuesto a la importación de té. Las tensiones estaban al límite y los intelectuales americanos empezaron a plantear la idea de una América independiente. Se formaron milicias y en 1775 empezaron los combates. El llamado Congreso Continental tomó funciones de gobierno y organizó un ejército bajo el mando de George Washington. En principio los ingleses dominaban. La primera victoria de los independentistas se daría hasta 1777 en Saratoga. Luego Francia y España apoyarían a los independentistas. La victoria definitiva llegaría con la batalla de Yorktown en 1783, donde los ingleses sufrieron una derrota aplastante, sin más remedio que reconocer la independencia redactada en 1776. Tras 4 años de negociación, las 13 colonias deciden al fin unirse, redactando la primera constitución ese mismo año, y se convocaron elecciones que colocarían a Washington como primer presidente de Estados Unidos. Los años pasaron, pero las guerras seguían. La cuasiguerra en 1797, la guerra anglo-estadounidense en 1812, en fin. La doctrina Monroe traería expansión territorial hacia el Pacífico, y luego de la independencia de Texas, este sería agregado a Estados Unidos. En 1846 estallaría una intervención estadounidense en México. Los norteamericanos tomaron Veracruz, obligando a los mexicanos a firmar un tratado con el que Estados Unidos se anexaría territorios como California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. Este sería el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Luego vendría la expansión hacia el oeste, que se vio dinamizada por 2 hechos muy importantes: el descubrimiento del oro en California en 1848 y la culminación de la red ferroviaria con la primera línea transcontinental en 1869. Hasta este momento la economía estaba basada en agricultura esclavista y casi no había industria, pero con la red ferroviaria también llegaron carreteras que pronto estarían por todo el país. Buques de vapor agilizaron el comercio y el transporte, y así habría llegado la revolución industrial a los Estados Unidos, con fábricas textiles en Nueva Inglaterra y fundiciones de hierro en Pensilvania, aunque el sur seguía siendo principalmente agrícola, con mano de obra esclava. Llegaría el año 1860 y con la creación del Partido Republicano a la cabeza de Abraham Lincoln, la iniciativa de abolición de la esclavitud. A los estados del sur no les gustó la idea, y viendo que los republicanos tenían una abrumadora mayoría de 80% a nivel nacional, al final 11 de los 34 estados que conformaban hasta ese momento Estados Unidos decidieron formar los Estados Unidos Confederados. Estos nunca fueron reconocidos, y así estallaría la Guerra Civil Estadounidense, que duraría unos 4 años. El líder de los confederados era Jefferson Davis, y en la Unión el recientemente electo Abraham Lincoln. El primer grupo defendía su derecho a extender la esclavitud, y el segundo se apegaba a la Constitución.
La Unión puso en marcha un bloqueo naval y fluvial a través del Océano Atlántico, el río Mississippi y el río Tennessee. El sur no disponía de barcos, por lo que no podía parar el bloqueo. Se tuvo que improvisar una armada con buques mercantes artillados y barcos de guerra capturados al norte. En 1862, el Colorado CSS Virginia atacó a los barcos de bloqueo en las costas de Virginia. En un principio cayó la victoria de su lado, pero al día siguiente llegó el nuevo barco de guerra de la Unión, ganando la batalla de Hampton Roads, y así se mantuvo el bloqueo. En julio de 1863, en la batalla de Gettysburg, la Unión vence a los confederados. Entre 1865 y 1877 transcurre una reconstrucción tras la guerra. Se abolía la esclavitud y se daba derechos y libertad a los afroamericanos, incluyendo el sufragio. Aunque no sería tan sencillo, ya que con la creación de Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca, se llevarían a cabo violentos ataques contra la comunidad negra, pero esta fue disuelta poco después. Los últimos años del siglo XIX, Estados Unidos adoptaría la doctrina colonialista de Europa, ganando algunos territorios, como Hawái en 1890, Puerto Rico en 1898, también invadiría Cuba, Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico. Asimismo Haití y República Dominicana, que estarían ocupadas hasta 1924 y 1934 respectivamente. Llega 1914 y estalla la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses tenían opiniones divididas de si intervenir o no en el conflicto, pero poco a poco se veía cada vez más a Alemania como agresor. No fue hasta 1917 que los alemanes se comunican con el gobierno de Carranza en México, ofreciendo apoyo económico y militar para que México atacara a Estados Unidos y recuperase los territorios perdidos anteriormente. Este telegrama fue interceptado por los ingleses y fue que Estados Unidos decidió declarar la guerra a las potencias centrales. Se reclutaron millones de hombres que fueron enviados a Europa a través de un océano infestado de submarinos. Para 1918, casi 1 millón de estadounidenses se encontraban en Francia. Además, fueron enviadas tropas a la Rusia soviética para intervenir en la guerra civil rusa. Entre 1918 y 1919, en Estados Unidos, se vivió un periodo envuelto entre la recuperación de la guerra y de la gripe española, la prohibición del alcohol con la ley seca y la migración de la población negra del campo a la ciudad, compitiendo con inmigrantes blancos por el trabajo, lo que dio lugar a numerosas protestas. Los años 20 fueron bautizados como los felices años 20. Fueron de bonanza económica. Floreció la millonaria industria del cine naciente, la era dorada de la aviación, y eventualmente los norteamericanos desplazarían a los británicos en el liderazgo económico mundial. La prosperidad duraría hasta 1929, cuando la bolsa de Nueva York experimentó una brutal caída en el llamado Jueves Negro, Lunes Negro y Martes Negro, que fueron el 24, 28 y 29 de octubre. El derrumbe en los precios y acciones no se detuvo hasta 1932. Miles de bancos y sociedades mercantiles habían quebrado. La producción industrial y agrícola se redujo a la mitad y salarios bajaron a 60%. 1 de cada 4 trabajadores estaba desempleado. Esta era la Gran Depresión. En 1933, Roosevelt asume la presidencia y pone en marcha un plan que fue en su momento acusado de socialista, que incluía una ley de seguridad social, mayor control de los bancos y realización de obras públicas por todo el país para generar empleos. El fin de la Gran Depresión llegaría en 1941. Estados Unidos, con el ataque a Pearl Harbor, entraría en la Segunda Guerra Mundial. Alemania también declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre. En 1943 los aliados desembarcarían en Normandía, una de las operaciones militares más espectaculares que se hayan visto hasta el momento. Para ese momento los alemanes tienen la guerra absolutamente perdida. Estados Unidos ayudaría a China también en la lucha contra Japón. Roosevelt fallece en abril de 1945 y Truman toma el mando de la nación. El 9 de mayo del 45 ocurre la liberación, con la entrada de los soviéticos en Berlín, mientras Hitler cobardemente se suicida. La rendición japonesa llegaría en agosto de 1945 con las bombas atómicas, lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. Los años siguientes a la guerra, Estados Unidos termina de tomar el rol como mayor potencia económica.
Surge el Plan Marshall, que ayudaría a reconstruir Europa, se crearía la CIA y surgiría la rivalidad soviético-estadounidense, comenzando la Guerra Fría. Así ambas potencias empezarían a ayudar en movimientos comunistas y conservadores respectivamente.